Hola limones, bienvenidos un día más a El Limonero Podcast. Ya sabéis, espero que tengáis vuestra limonada patria pura ahí en la mano para escuchar este gran episodio, que a lo mejor va un poco más para padres que para chavales, pero creo que la historia detrás de nuestro invitado puede ser muy inspiradora para todos. La pregunta que lanzamos hoy ¿es adecuado tener acceso libre a cualquier contenido en la red? Sobre todo que lo tengan nuestros hijos. Pues de esto vamos a hablar hoy con Xavi, que es cofundador de Zaindari, Eso es. que es una de las herramientas más chulas que existen ahora mismo de control parental. Bienvenido, ¿cómo estás? Mil gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que está guay el estar aquí. Es un estado muy chulo. Le comentaba antes al equipo que es muy interesante estar aquí y sobre todo tener un espacio para contar un poco qué es lo que hacemos. Es tu primer podcast. Es mi primer podcast, eso es, eso es. Bueno, Me pues estreno. bien, 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 bien. He elegido bien. Has elegido Muy fenomenal. bien. Y nosotros también. Vale. Eres bastante joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Ahora 23. Ahora En un 23. mes 24. Y te preguntaba, cuando llegaste, ¿no? Zaindari, digo, esto exactamente de dónde surge, cómo surge ese nombre, qué significa. Zaindari viene del euskera y es prácticamente dice cuidador, una especie de cuidador. Le veíamos mucho sentido, ¿no? Al hablar de cuidado en el entorno digital, pues bueno, pues cuidador y se quedó de ahí. Sí que hemos intentado alguna vez cambiar de nombre, decir, oye, tiene sentido, ¿no? Pero siempre nos quedamos con el mismo y al final Yo, le tenemos cariño. yo creo que mola y o sea, que se puede quedar ahí en la Sí, mente de la gente y que se puede usar a nivel mundial, que cualquier persona va a poder decir Zaindari. O sea, en inglés, en francés, no sé si lo habéis lanzado ahí a gente de poco, fuera poco, de de... momento poquito. Somos, bueno, somos medio nuevos, podríamos decir. Todavía nos queda mucho, pero sí que hemos tenido alguna y ya hemos escuchado de todo. Zaindari, Zaindiri, Zaindi. Ya lo corregimos, ya, sí, sí. La herramienta y para adelante. ¿Y en qué momento se te ocurre control parental? Hace falta un control parental. No considero que sea un momento, ¿no? O sea, Zaindari no soy yo. Evidentemente hay un equipo detrás de todo esto. Esto nace en septiembre de 2022, dentro del cuarto grado, o sea, del cuarto año del grado de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Pública de Navarra, que tenemos la suerte de que, bueno, como formación en telecomunicaciones de la parte de telemática, la telemática es un poco a caballo entre un informático y un teleco al uso, ¿no? Tenemos la suerte de que tenemos la capacidad de emprender con un ordenador, un portátil. Entonces tenemos una asignatura que se llama Proyectos de Ingeniería Telemática, que es súper chula, que es, joder, has aprendido durante 3 años y medio más o menos, mogollón de cosas de ingeniería. Aplícalas, haz algo útil, haz algún producto que tenga un sentido más allá de lo técnico, ¿no? Que tenga una aplicabilidad en el entorno real. Y un poco en esa asignatura nació la idea de hacer un router de control parental. Es lo que podría ser el protozoo, el protozaindari, que se convirtió más adelante, pero ahí fue, en esa asignatura de intentar aplicar algo que ya hemos aprendido técnicamente, que ya llevamos trabajando tiempo. Y sobre todo viene de un poco nuestros intereses que ya tenemos en el entorno digital. O sea, tanto mi socio, que también se llama Xavi, error otra vez, los Xavis, ya somos los Xavis. O no, es fácil, porque Sí, así siempre, si vas a una reunión siempre siempre aparece aciertan, Xavi, siempre ¿sabes? aciertan. Pero bueno, Exacto. es muy complicado. He hablado con Xavi y dices, ya, Conmigo ¿con no. cuál? ¿Con cuál? También esa es una buena excusa. Conmigo Sí, no, no, conmigo no has hablado, has conmigo no hablado has con el hablado, ¿no? otro. Has hablado con el otro. No, pero bueno, Xavi y yo tenemos una asociación para que llevamos trabajando ya más de 8 años en el tema de fomento de vocaciones STEM y desde hace unos años atrás, un par de, pues, post-pandemia principalmente, lo que veíamos es que los centros escolares principalmente, nosotros solemos trabajar en formaciones para el fomento de vocaciones STEM. Pues damos talleres de 1 a 2 horas de impresión 3D, por amor al arte, o sea, porque es algo que nosotros hemos tenido la suerte de crecer cuando han crecido esas tecnologías, ¿no? La impresión 3D, la realidad virtual, pues lo que, bueno, visión artificial, que ahora ya todo es inteligencia artificial, pero bueno, visión artificial y demás, pues esos talleres que nosotros hacíamos de forma totalmente gratuita por amor al arte junto con los centros. Unos años atrás lo que veíamos es que los centros estaban teniendo miedo de cómo se educaba sobre la tecnología. Incluso llegaban a rechazar estos talleres que antes la realidad es que se nos iban de las manos. Teníamos que dar 5 y acabábamos dando 15 porque era una locura todo lo que se expandía porque la gente quería aprender sobre esto. Y lo que nos estábamos encontrando es justo lo contrario, que los centros tenían miedo de, a ver de qué les enseñáis, porque no sé qué postura tenemos de la tecnología, ¿no? Les metían en el mismo saco el estar consumiendo pornografía con 11 años, por ejemplo, que el que aprendiese sobre impresión 3D, sobre programación en Arduino o sobre otras tecnologías aplicables útiles de la misma tecnología, ¿no? En el mismo saco. Dices, empezábamos a hacer talleres hace 8 años.
O sea, Éramos unos mocos. 15 años, 15, 14 teníamos. 14, 15 años que dijisteis, vamos Sí. a hacer talleres. Pues esto, cuéntame un poco más. O sea, Sí. ¿cómo surge esto de...? La realidad es que nosotros éramos un grupo de frikis, sin ir dicho mal y pronto, que nos faltaba tiempo y dinero para cacharrear con las tecnologías que nosotros queríamos cacharrear. Y decíamos, joder, ¿cómo conseguimos cacharrear con esas tecnologías y hacer nuestros propios proyectos si no tenemos ni tiempo, o sea, gente realmente que apoye el proyecto y sobre todo dinero? Entonces dijimos, joder, ¿y si damos formaciones, talleres a centros estudiantiles de gente de nuestra edad, porque nos ha tocado juntarnos a gente de nuestra propia edad en los propios talleres, intentamos fomentar esas vocaciones que nosotros hacemos y con ello financiamos los propios proyectos personales que nosotros queremos lanzar? Y desde ahí nació una asociación que se llama Protomakers, que de ahí el proto de una asociación. No somos makers, sino éramos protomakers. Ahí éramos todavía muy jóvenes, ahora también, pero aún más. Y desde ahí, pues un poco, pues en lo que íbamos aprendiendo íbamos a formando también al resto de personas. Íbamos atrayendo talento, gente que tenía ganas de hacer cosas y hasta hoy. Qué guay. Y cuando llegas a casa y dices, oye, que vamos a montar vamos a dar charlas ¿Mm? para fomentar las vocaciones STEM, ¿y qué te dicen tus padres? Yo creo que están acostumbrados. O sea, creo que también han apoyado mucho eso de esas calentadas, que hemos hablado antes de esto de dónde viene, pues de una calentada. Han apoyado esas calentadas y creo que sobre todo cuando las cosas vienen de vocación, de ganas de hacer cosas, es muy fácil contagiar a la gente. O sea, yo le he dado un curso de impresión 3D a mi madre, sin que ella tenga ningún interés, pero como yo estaba entusiasmado y tenía unas ganas inmensas de hablar de ello, pues al final... Tu madre que te quiere. Y mi madre que me Venga, quiere, hijo, sí, te escucho. me escucha. No, pero yo creo que son cosas que se contagian. Si vas con muchas ganas, joder, no sé, un chaval de 14, 15 años entusiasmado con dar un primer taller, también para nosotros era un reto muy grande. Pero bueno, pues este tipo de calentadas es lo que luego lleva a que salgan cosas como Zendari. Me encanta lo que acabas de decir. Si vas entusiasmado, lo contagias. Full. ¿Tú crees que la gente está entusiasmada hoy en día? En general, O sea, la peña de tu edad. O más jóvenes. tristemente creo que no. O sea, no me atrevería a generalizar porque creo que no es real. Pero sí que es verdad que nosotros en estos talleres, nuevamente, porque es donde nosotros tenemos contacto, bueno, también soy voluntario en una asociación de mi barrio, donde también trabajamos un poco con los jóvenes, y ahí sí que veo un poco esa más actitud más proactiva de hacer cosas. Pero es verdad que en tema tecnología y demás nos hemos quedado mucho en el nivel usuario y menos en ver qué hay por debajo, qué hay en las tripas, cómo funcionan las cosas. Y eso creo que, bueno, en un futuro veremos qué problemas tiene o qué problemáticas puede llegar a dar. Según estás hablando, a mí me parece que eres un tío curioso, apasionado, que te mola compartir, ¿vale? Sí. O sea, que es como, tío, pero es que Impulsivo también. tienes que enterarte de esto. O sea, es que esto es la leche, ¿sabes? Tú ves algo y dices, es que esto mola, ¿sabes? Vente que te quiero meter en el mismo saco porque esto es la leche, ¿no? ¿Cómo eras tú? O sea, ¿cómo llegas a estar así? Porque yo veo a muchos adolescentes, ¿no? En Le Montri nos dedicamos a asesorar a chavales sobre opciones educativas en el extranjero y hablamos con muchas familias y hablamos con muchos chavales. Hay muchos chavales que acaban no yéndose fuera, ¿no? Y hay muchos chavales a los que les digo, oye, creo que no estás preparado o no lo veo. Y luego también hay muchos que, bueno, sí, venga, pues voy a probar, ¿sabes? Ya. Pero sin una llama ahí que les arda. ¿Cómo llegas a ese punto? Ah, ¿estar motivado? Sí. Yo creo que... Porque no solo eres tú, o sea, Claro. tú y tus colegas estáis enchufados Claro. todos, ¿no? Yo creo que también es eso, el retroalimentarte con gente que también tenga ganas de hacer cosas y poderlas hacer. O sea, dentro de lo que cabe, en la adolescencia no tenemos dinero, pero tenemos tiempo. Entonces, pues intentas explotar ese tiempo todo lo que puedes. Entonces, más allá de lo que te obligan en la parte educativa, pues tienes lo que te gusta en la parte que puedes seguir trabajando en ello. Entonces, yo creo que principalmente es eso, el tener interés. Es que no sé si es algo que se construye. Entiendo que seguramente sí, pero... Claro, el tener curiosidad, yo creo que va un poco en la personalidad, ¿no? Hay gente que es como que le da igual todo, ¿vale? Y hay gente que necesita entender cómo funciona todo,
¿no? Tú eras de pequeño, eras así, ¿no? Yo creo que era más práctico. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿O te ponías a Sí, desmontar cosas? Yo creo que era más práctico. Vamos a probar cómo va y si se rompe, pues bueno, se rompió y ya está. Y si no, Mamá, pues que hay que aprendo. comprar otra tele. ¿Qué le vamos a hacer? No sería la primera vez, pero sí. Y siempre tenías en mente emprender, porque Zaindari al final es lanzarte a montar algo, ¿no? Totalmente. Antes de que empezamos esta entrevista y dices, hostia, pues fue una calentada y igual si lo pienso no me hubiese metido, ¿no? Sí, pero bueno, fue una calentada con gente que ya conocía, que es muy diferente el calentarse a ciegas que calentarse con, bueno, mi socio, que es otra vez el Xavi que comento, Xavi Hierro. Ya habíamos hecho no solo la asociación, sino que hicimos trabajos dentro de la propia, pues dentro del grado, hemos trabajado también en el instituto, hicimos un proyecto súper potente en el que nos involucramos todo lo posible. Segundo de bachiller, que dicen céntrate en segundo de bachillerato, nosotros dijimos, venga, segundo de bachillerato, pero este proyecto a saco, y nos pegamos horas y horas y noches, y 2 de la mañana y el día siguiente a clase, y 2 de la mañana y el día siguiente a clase. Entonces, no es una calentada tan caliente. Porque sí, ya o sea, que viene de lejos. O sea, y que ya conoces con quién te vas. Sabías que ibas a hacer algo. Eso es. O sea, porque te vas enfollonando. Pues si con 14, 15 años montas una asociación y empiezas a dar talleres y todo lo que conlleva, ¿no? Porque seguramente el primer taller que vas, pues fuiste a tu colegio, ¿no? Al director de estudios, oye, que tenemos una propuesta y ellos, pues ¿cómo le decimos que no a estos chavales que son del instituto? ¿No? Joder, se me ha ido lo que te iba a preguntar. Según me estabas diciendo, me venía a la cabeza, ¿no? Ostras, ese espíritu emprendedor con tu colega está guay, ¿no? Los dos teníais claro que queríais estudiar ingeniería. Has dicho, había que enfocarse en segundo bachillerato, pero nos dio igual. ¿Qué notas sacasteis? Buah, yo creo que también esto es interesante. Yo hasta tercero de la ESO fui un estudiante nefasto. Hasta el tercero de la ESO suspendías. Sí, pero, joder, en tercero de la ESO igual suspendí 5 asignaturas. ¿En tercero de la ESO 5 asignaturas? Yo creo que por ahí. ¿Y por qué? No lo sé. Y he intentado recordar más de una vez cuando me dio el cambio de... No sé cuál fue el cambio. Pero de verdad, fue a partir de cuarto de la ESO es cuando yo creo que me tomé un poco más en serio lo que quería hacer. Yo creo que igual ese interés que comentamos tenía sentido. ¿Tenías intereses antes? O sea, sí, o sea, siempre he sido una persona proactiva. Siempre he sido una persona proactiva de hacer cosas en general. Pero la verdad es que pues igual en edad que no me motivaba, igual era cuestión de madurez en ese momento de no valorarlo, no proyectarlo más a futuro. ¿Y cómo te trataban los profesores suspendiendo? Era un terremoto. Pero me refiero, o sea, pareces buen chaval, ¿sabes? Sí. Parece que tienes buen fondo y tal. Seguramente pues hablabas. Me conoces de una hora, todavía. Me conoces de una hora, todavía te puedo engañar. Sí, bueno, pero se ve. Se desprenden, sí. Y a veces somos muy rápidos a juzgar, ¿no? Y los profesores, pues a lo mejor en una clase de 30 dicen, joder, este no se calla nunca y encima suspende. Y es listo, pero no quiere, ¿no? Bueno, yo creo que también tenía suerte de que había gente peor que yo, entonces te diluyes un poco en toda esa en eso. Entonces, o sea, eras de... ¿Cuántas suspendías? 5. Pues sí, pero bueno, eso fue pero no eras el cafre. No, ¿sabes? Para entonces, nada. Era como, nada, me meten en el saco, pero soy de los buenos del saco. Eso es. Se le cogía cariño. No, en ese saco estaba yo. ¿Y no te acuerdas de cómo cambiar? Es verdad que a esas edades hay muchos cambios internos que ayudan, ¿no? Y te preguntaba por cómo te trataban tus profesores, porque a veces los profesores no ven más allá, ¿sabes? Y te pueden fundir un poquito. ¿Tú eres un tío que te consideras seguro de ti mismo? Sí, en la mayoría de las cosas sí. O sea, creo que tengo suerte de nuevamente, yo creo que tiene que ver con la actitud y de hacer lo que me gusta y que, joder, pues en muchas cosas hemos llegado muy lejos. O sea, a día de hoy a mí me sorprende haberme sacado ingeniería en telecomunicaciones en 4 años. Sobre todo por ese juicio que quizás hacían profesorado antes de ese, no sé, él se había aplicado, por decir una manera, que no era viable esa actitud. Entonces yo creo que he ido consiguiendo pequeños hitos que sí que hacen,
joder, no crecerte, pero sí el creerte, el que eres capaz de hacer cosas. Y hasta donde hemos llegado con Zendari también es una pasada. O sea, yo me llevo con eso de momento. La web os recomiendo que os metáis porque mola y es muy clara y muy fácil de entender. Volviendo a, vale, cuarto de la ESO, de repente pegas un cambio, vas fenomenal. Bueno, apruebas. Sí, No sí. te hablo Sí, de sí, sí, dieces. sí. Pasas a bachillerato, tenías claro que ibas por tecnología, ¿no? Eso sí lo tenías Sí, claro. sí, O sea, STEM. sí, eso lo tenía bastante claro. Vale. Sí. Eh, Depende del día, pero en general sí. En general sí. ¿Y en bachillerato qué pasa? En bachillerato pasa que sale un proyecto muy chulo que se llama CANSAT, que el proyecto CANSAT es un proyecto que organiza la NASA Europea, por decirlo mal, la ESA, y es un proyecto que consiste en hacer una lata, un satélite del tamaño de una lata, de ahí el nombre de CANSAT. Y es un proyecto súper chulo porque es un proyecto súper interdisciplinar, es un proyecto muy centrado en ingeniería, evidentemente, pero tienes que conseguir partners, tienes que vender el producto, tienes que conocer la parte científica de qué es lo que haces, y la idea es hacer un pequeño satélite, una lata que mida altura y luego se lanza en un cohete. Entonces, en bachiller, a mí, y una de las cosas que más me ha marcado en la vida es eso, porque es un proyecto que hicimos con otros 6 de clase ¿Y cómo te enteraste de ese proyecto? por un profesor, Un profesor que es un artista. que manda un saludo. Hombre, claro, Hashemi, evidentemente. Qué importante, fíjate, qué importante es tener referentes, ¿no? Sin duda. O sea, sin duda. Puede que Josemi Sí. haya hecho que tú estés aquí ahora Sí. y que se haya... Que no te quepa duda. ¿Sigues hablando con él? Sí, tenemos relación a día de hoy. Es más, justo nosotros, en segundo de bachiller, fuimos su último año en docencia. Ostras. Él se pasó luego a inspector Anda. de educación. Y todavía La que liasteis para que se fuese, voy a seguir defendiendo que es porque ya llegó al máximo, ya de ahí era para abajo. Entonces, Dice, nosotros lanzamos ya la está, lata al espacio. de ahí para abajo. Ya lo consigo. Y ese proyecto es lo que más te marcó. ¿Cuánta gente competía en España? ¿O era a nivel europeo? Nosotros ganamos a nivel España y fuimos a Europa, vuestro a Italia. proyecto ganó en España. Claro, y fuimos a Italia, a Bolonia, a representar a España a nivel europeo. Y quedamos segundo, nos ganaron los alemanes, pero ahí estuvimos muy potentes, o sea, fue un proyectazo. O sea. Todo esto, o sea, vamos a entender, vengo suspendiendo de tercero de la ESO. De repente se me va. Cuarto me ilumino. Sí. Tenemos un profe que nos mete, nos calienta y nos aviva la llama. 6 colgados nos metimos en ese proyecto. Él era asignatura... Pero ingeniería, ¿cómo era? Ingeniería industrial. Vale, él era ingeniero industrial, pero ¿qué asignatura era? Ingeniería industrial. ¿En bachillerato? Sí. Guay. Sí, ingeniería industrial se llamaba la asignatura. Guay. Era súper interesante porque eran 4 horas, 2 prácticas, 2 teóricas. Y esa asignatura te ayudó, o sea, ese interés te ayudó en el resto de asignaturas, ¿o no? A mal. A mal. Claro, porque... El tiempo que invertíamos ahí no lo invertíamos en otra. Sí, se notaba muchísimo. Claro, ¿no? y entonces Josemi llegaba al claustro de profesores y dice, si son buenos chavales, son buenos chavales. Pero siempre cumplíamos, nunca dejamos las cosas de lado. Pero yo creo que es muy representativo de 6 que estamos en el proyecto, los 6 hemos acabado en el ámbito STEM. Y no solo eso, es un proyecto muy claro a la parte telco, de 6, 5. Y el otro, ingeniería eléctrica electrónica, que a caballo, que igual lo convencemos a día de hoy. O sea, es una locura cómo estas cosas funcionan, cómo es verdaderamente útil. Entonces, por eso también nosotros nos lanzamos a Zendari. ¿Cómo no vamos a nosotros hacer fomento de la educación digital si hemos vivido de una forma tan sana el entorno digital? O sea, las trasnoches en el entorno digital ha sido soldando placas, aprendiendo de electrónica, etcétera. ¿Y ahí no te hacían control parental tus padres? Nada, era muy diferente, no sé. ¿Por qué? Porque... No lo sé, realmente. Claro, porque tú dices, no, porque yo estaba haciendo cosas bien. O sea, yo no estaba haciendo un mal uso, ¿no? Yo creo que también rendíamos en lo que... Nuevamente yo creo que si tú estás entusiasmado se nota. Y se ve que yo cada día le contaba a mi madre con una sonrisa oreja a oreja lo que habíamos avanzado o lo que se nos había jodido en el proyecto. Y a lo mejor le enseñaba la web. Claro, y trasteaba las cosas y veía la placa y veía el equipo y veía cómo avanzaba. Se vinieron a Zaragoza al lanzamiento. O sea, mis padres y mi tío se vinieron a Zaragoza, al campo militar que se lanzaba ahí el cohete, a ver el lanzamiento del satélite. Bueno, ¿y en qué quedó lo de la lata? O sea, ¿funcionó o no funcionó? En España no. En España explotó. Pero eso fue culpa del cohete. Fue culpa del cohete. ¿Ves? No, verdaderamente sí, ¿eh? No era la lata. Pero en Italia funcionó como un tiro. O sea, funcionó súper bien todo. ¿Y qué medía?
medía, pues nosotros teníamos un proyecto muy chulo porque tienes una primera misión que es, pues miden temperatura, altura, presión atmosférica y demás, pero luego teníamos una segunda misión que nosotros metíamos un GPS, metimos un radar de una spin-off de la universidad, se llama Anteral, que justo luego Xavi empezó a trabajar ahí en cuanto empezó con la carrera, y metimos un radar, que además a ese radar le metimos, antes de que la inteligencia artificial fuera el pan de cada día, era un radar que proyectamos una red neuronal para poder seleccionar cuándo esas distancias al suelo medían, teníamos un segundo paracaídas que se abría, teníamos una antena que hacía tracking automático, estaba súper chulo, era un proyectazo. Y todo eso en una lata de 33 centilitros. Sí, eso, menos de 350 gramos y menos de 33 centilitros. Toma ya. ¿Y en segundo bachillerato? Pues ahí no. Igual. Sí. O sea, el proyecto fue primero y segundo. Primero hicimos, fracaso total. Segundo nos calentamos más, hicimos un proyecto más ambicioso aún. Y en segundo bachillerato ganamos en España. Ah, qué guay. Vale. Fuimos a Italia, otra experiencia. ¿Y qué nota sacaste? Creo sobre un 7 de media en segundo bachillerato. Pero he subido en la carrera. Bueno, eso es... ¿Ves? Eso también es normal. O sea, porque es la curva de la experiencia. O sea, cuando aprendes algo, pues luego... El interés. Vas aprendiendo maneras de mejorarlo y vas evolucionando, ¿no? ¿Y la selectividad? Pues no recuerdo muy bien, pero no ya te digo que no fue no fue algo 9,8, no llega al 10, yo creo, sobre 14. ¿Y entraste en la carrera que querías, en la universidad que querías? No, yo había... que me alegro de no haber entrado. Mi primera opción era ingeniería biomédica, que es un poco a caballo entre biología y ingeniería de telecomunicaciones. Yo estudié en la UBNA, ambos, tanto teleco como ingeniería biomédica la quería estudiar en la UBNA, y en ambos casos pues son carreras muy parecidas, así que es un poco más la aplicación en el sector bio, que yo había cogido segundo de bachillerato técnico, pero cogí biología, porque siempre he tenido esa espinilla de la parte de biología, que me molaba mucho, y me sigue molando mucho. Y no me cogieron en ingeniería biomédica, pero sí que me cogieron en teleco. ¿Y cómo te sentiste cuando bien. No te cogen en una cosa? No, pero está muy bien, sí, casi que mejor. Te daban 4 compañeros de clase en teleco, así que pa'lante. Súper bien. Si no, seguramente en 4 años no sale. Porque el factor piña ayuda muchísimo. Todos a una, a la hora de estudiar, todas las dudas, etcétera. Y lo de crear una herramienta de control parental, o sea, en vuestro caso no os controlaron nada. Uh-huh. Bueno, o en el tuyo, no sé, tus colegas. Pero ¿en qué momento dices, coño, esto es importante? En el momento en el que creo que nosotros estuvimos en una época en que la tecnología no estaba tan crecimos junto con ella, no se nos dio ya, pues de manera, ya existía, ¿no? O sea, no existía algo que hoy, el scrolling infinito no existía. O sea, el consumir reels no existía. Mi consumo de entretenimiento era YouTube, que era mucho menos interactivo, eran vídeos mucho más largos, era muy diferente. Y el 90% del consumo que yo tenía de YouTube era sobre divulgación científica. No es para nada el mismo tipo de consumo el que hay hoy en día. Para nada. Y mi primer móvil era era de concha. Sí. O sea, que yo tampoco soy viejo, pero puedo llegar a decir esas batallitas de que mi primer móvil era de concha. Decir eso te hace mayor, ¿eh? Sí, decir eso. No me crece la barba, pero eso puedo decirlo. Es interesante lo que dices, que el uso ha cambiado, ¿no? Y el consumo ha cambiado. ¿Y cómo se ha adaptado? ¿Por qué crees que ha cambiado, ¿no? de YouTube y de buscar contenido a ahora es, yo qué sé, hacer bailecitos y... Porque funciona. Porque se ve, o sea, porque eso es analytics claramente. O sea, si yo veo que paso de consumir 2 horas de contenido a consumir 8, algo funciona. Algo estamos haciendo bien. Bueno, para luego poder targetear con anuncios. Claro. Todo con un objetivo claro. Las cosas no son gratis. Y por eso tiene más sentido las herramientas de educación digital, porque esos límites que nos cuesta ponernos nosotros porque lo hacen muy bien, las grandes lo hacen muy bien, tienen que venir de algún lado. O sea, Zaindari no es solamente capar, bloquear, no. Nosotros hablamos de que somos una herramienta de educación digital y hablamos de que somos una herramienta de educación digital porque tenemos 3 pilares, que es, por un lado, para educar, sí o sí, debemos estar en un entorno seguro, si no es muy difícil educar.
Entonces esa primera parte es la parte de filtrado de contenidos, ¿no? Ahí tenemos una parte de pues, bloqueo de phishing, de ciberestafas, demás, pues de apuestas, pornografía, violencia, etcétera, ¿no? Eso es una primera parte, que es la parte de filtrado. El segundo punto es que para educar debemos de conocer qué uso estamos haciendo ahora de esa tecnología, ¿no? Entonces el segundo pilar de Senderi es ver qué uso están haciendo los menores, a qué servicios se conectan, cuándo, durante cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Y ya una vez que conocemos, estamos en un entorno seguro y podemos aplicar, o sea, y podemos conocer qué usos están haciendo, es donde ya podemos aplicar límites. Y cuando aplicamos límites, no hablamos solo del tipo de contenido, sino hablamos también del tiempo de pantalla, de un modo noche, de un tiempo máximo de redes sociales o de aplicaciones, o de, bueno, todo eso, ¿no? Pues limitar aplicaciones, establecer tiempos máximos de pantalla, etcétera. Entonces, esos 3 pilares. Pero ya existen este tipo de cosas, o llevan existiendo Claro. un montón de tiempo. ¿Por qué es diferente, ¿no? ¿Qué problemas resolvéis vosotros? Esa es la pregunta que nosotros nos hacíamos en septiembre de 2022. Era, ¿por qué a día de hoy, si existen soluciones, por qué la gente no las usa? UNICEF hace anualmente un informe súper chulo, además con una muestra, o sea, desde aquí felicidades, una muestra muy grande de 41.000 alumnos de toda España, y ahí lanzan de que el 96% de las familias están preocupadas por el uso que hacen los menores de Internet. O sea, es una preocupación real, latente, y la gente está concienciada. Y solo un porcentaje muy pequeño, menos del 10%, utiliza alguna herramienta de control parental. Entonces, nosotros ahí veíamos, si está claro que la gente tiene una preocupación, hay unas herramientas, que además el informe dice que el uso de esas herramientas reduce drásticamente los riesgos de las pantallas, que queremos hablar también de eso, que los riesgos asociados son los riesgos del mal uso de las pantallas, no del uso de las pantallas, sino de su mal uso. Entonces es la educación lo que va a cambiar los riesgos que va a tener asociado esto. Entonces nosotros veíamos que ahí había un problema, porque la gente está concienciada, hay soluciones y sabemos que estas soluciones funcionan. ¿Por qué la gente no las usa? Porque las soluciones que hay hoy en día no son útiles para la gran mayoría de las familias. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros hemos detectado 3 carencias principales. Por un lado, son soluciones que son específicas para cada tipología de pantalla. Dicho de otra forma... Sí, para el ordenador está esta solución o esta aplicación. Eso para es. el móvil, esta aplicación. Eso para la Play, ¿hay para Play? Hay para Play, tiene algo, es muy básico, pero tiene alguna cosa. Pero bueno, Family Link, por ejemplo, que es la gratuita de Android, funciona solamente para Android. Apple tiene su equivalente, funciona solamente para Apple. Hay soluciones de terceros que sí que igual agrupan Apple y iPhone, pero olvídate de la Smart TV, olvídate del Chromebook del centro escolar, olvídate de la Play, olvídate de todas. Entonces, veíamos que una familia promedio igual necesita 3-4 aplicaciones y aún así la Smart TV siempre se va a quedar fuera de la supervisión, la consola también y el resto de dispositivos. Segundo punto que vemos es que las soluciones actuales son soluciones que se basan en agentes, que les llamamos, ¿no? En aplicaciones que tengo que instalar en los dispositivos que quiero supervisar. En el móvil de mi hijo, pues Family Link, por ejemplo, tiene una aplicación en el móvil del hijo y otra aplicación en el móvil del padre. Entonces, ¿eso qué implica? Pues que esa aplicación instalada en el móvil del hijo va a ser la encargada de hacer todo, de bloquear las páginas, de traquear o decirle al padre qué uso está haciendo el menor de Internet o de cuántos minutos lleva en ciertos contenidos, etc. ¿Qué es lo que sucede? Que eso exige que esa aplicación tenga unos permisos muy concretos y a muy bajo nivel. ¿Qué es lo que pasa? Que eso hace que sean muy complejas de instalar. O sea, si miráis un vídeo de cómo instalar cualquier solución de este tipo basadas en agentes, son 6, 7, 8 minutos de vídeo explicando cómo instalar estas soluciones. Y ya se nos ha ido la atención. Eso por descontado. Pero gente con 40, 50 años que igual no son muy hábiles en la parte digital o les da miedo, incluso, lo dejan de lado. Y luego el tercer punto es que, venga, pues las familias hacen apuesta y dicen, pues no puedo supervisar la tele, pero me voy a comprometer en que solo va a ver la tele cuando yo esté delante. Venga, voy a conseguir, con ayuda de un experto, conseguir instalar estas soluciones. ¿Qué pasa? Que el tercer punto es el que lo rompe todo, que es el que los chavales se lo saltan. Pero es que lo saltan de una forma mucho más sencilla de lo que creemos. No sé si lo puedo decir, pero... Bueno, dilo, sí, para que sobre todo la gente se entere. ¿Sabes? Si, por ejemplo, bloqueas WhatsApp, pero como no has bloqueado el navegador web, el menor coge y entra en WhatsApp web, olvídate. Si el menor le cambia el nombre a las aplicaciones, olvídate. Si el menor consigue instalar aplicaciones Poveda, que se llaman, que son aplicaciones que es una calculadora, pero realmente es un navegador, olvídate. Si el menor cambia la hora de su móvil, olvídate. Ah, claro. Es que son cosas tan... El ahorro de batería. Hay ciertas aplicaciones de control parental que con el ahorro de batería las consigues matar. Matas el proceso directamente. Entonces, son poco robustas. Entonces, justo lo que veíamos era que son específicas, que son complejas y no robustas. Acabas de desmontar el chiringo a un montón de gente, a padres que dicen, joder, si yo pensaba que esto estaba... Nosotros tenemos mucho feedback de justo eso. Nos llega casi más clientes de padres frustrados en ese uso de esas herramientas que nuevos clientes que conozcan la herramienta. Pues última opción. Y nosotros justo en nuestro planteamiento fue, vamos a ver una solución que sea global, que sea lo más sencilla y lo más robusta. ¿Qué es en lo que nos hemos embarcado? En hacer una solución técnicamente mucho más compleja,
que es una solución que no se basa en un agente, en una aplicación instalada, un aplicativo instalado en el dispositivo del menor, sino en el análisis del tráfico cifrado de la red. ¿En qué se traduce esto? En que nosotros, el elemento inteligente que va a realizar la supervisión no es la aplicación, sino la propia red del hogar o de fuera del hogar, de las líneas móviles también. ¿Qué es lo que nos permite? Pues ser una solución 100% global, la primera del mundo verdaderamente 100% global. Desde una tablet, un móvil, un ordenador, cualquier cosa que se conecte a la red es supervisable por Zaindari. Todo, incluso un frigorífico que ahora viene con pantalla. Entonces le metes la IP, ¿no? No, es un aplicativo, o sea, es una pequeña cajita, luego tengo una ahí, luego si quieres la mostramos. Es una pequeña cajita que conectas al router de tu operadora y ya con eso supervisas el 100% de las pantallas. Y para fuera la una pequeña SIM. Y ya está. Y luego tú tienes una aplicación de gestión en la que tú, como usas cualquier otra aplicación de control parental, exactamente igual, pero sin tener que tocar el móvil de tu hijo, la tablet de tu hijo, la consola de tu hijo, nada. Olvídate. Entonces ese es el segundo punto, que sea sencilla. Olvídate de instalar, olvídate de nada. Y el tercer punto es la robustez. Nosotros funcionamos en un nivel técnico muy, muy a bajo nivel. O sea, nosotros literalmente hacemos análisis de paquetes. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esto? Que esas aplicaciones bóveda que les llaman, o cambiarle el nombre a las aplicaciones, o entrar desde el navegador web, todo eso no funciona. O sea, la robustez de una solución como Zaindari es muchísimo más alta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros damos? No somos la mejor solución de control parental, somos la más eficaz, la más útil. Porque es global, porque es sencilla y porque es robusta. Y porque es lo que nosotros creemos que verdaderamente es lo que aporta a las familias. ¿Y qué te dice la comunidad educativa? La comunidad educativa, al profesorado, alumnado... Bueno, obviamente a lo mejor el alumnado dice, joder, ya me vienes a cortar el rollo, ¿no? Sí. Cuando hablas con chavales y les explicas por qué esto es interesante, ¿qué les cuentas? Hay claramente dos casas diferentes. Hay una casa en la que lo han trabajado y saben que el aplicar límites a la tecnología no es algo dañino. No tiene por qué ser algo dañino, es una cuestión de unas normas y un sentido común, que es que ellos mismos lo saben, o sea, que vamos a dejar de tratar a los niños como tontos, por decirlo de una manera. Que ellos mismos son conscientes de, joder, es que me he pegado 4 horas. Incluso sin aplicar límites, el simple hecho de conocer qué tiempo de pantalla estás haciendo ya es importante. Y luego existen los otros de, pues no, que no lo han trabajado en casa y que esto es una imposición de me estás bloqueando. Y no queremos trabajar desde ahí. Queremos trabajar desde concienciarnos. ¿Pero qué le cuentas al chaval de, oye, tío, esto es interesante para ti? O sea, es como, yo qué sé, un nutricionista te dice, tío, si comes más sano y te quitas estos alimentos y los sustituyes por esto y no sé qué, te vas a encontrar mejor, y como te vas a encontrar mejor vas a hacer no sé qué, y como vas a hacer no sé qué vas a lograr esto, igual que si vas al gimnasio o igual que si te enseñan técnicas de estudio. O sea, Sí. cuando tú cuentas, porque imagino que también daréis charlas. Sí, no solemos centrarnos mucho en los menores, y que es cuando nos los encontramos y que lo conversamos sin ningún tipo de problemas. A mí no me parece tan importante el qué haces, sino qué estás dejando de hacer por hacer esto. Cuando tú estás metiendo 4 horas de TikTok, ¿qué estás dejando de hacer por consumir 4 horas de TikTok? Yo creo que es más desde ahí, y es en el momento en el que los ves que se cortan y dicen, hostia, que antes me daba tiempo a hacer fútbol, luego me iba a jugar a básquet, yo qué sé, y me daba tiempo a estar luego un rato en la plaza. Y ahora no. ¿Por qué? Dices, claro, porque es que... No, es que tengo que estudiar. O se alargan los tiempos de estudio de repente. De repente están más tiempo estudiando. Bueno, pues no viene de la nada. Yo creo que eso les hace muy conscientes. O sea, ellos mismos son plenamente conscientes de qué están dejando de hacer cuando hacen esto. Y el punto no está en que el ocio sea diferente, es que eso también tenemos que entenderlo. El ocio ha cambiado. Ya no consumimos una televisión, consumimos desde un móvil. No implica que sea necesariamente malo. El problema es cómo estamos haciendo uso de ese móvil. ¿Como ocio durante 1 hora? Perfecto. ¿Lo estamos usando como un reemplazo y ya no socializamos con el resto de chavales? Joder, vamos a mirarlo. A nosotros nos han llegado familias que nos dicen, joder, desde que lo hemos puesto en verano está saliendo de casa. Dices, joder, hasta la familia... Y el propio chaval decía, dices, eso es un puntazo también el que sea autoconsciente, porque ese es el objetivo final. Porque estos filtros, este sistema, es un proceso de educación. En algún momento se va a ir. Y es ahí donde tiene que haber funcionado este proceso. Esto no viene solo, es una herramienta. No es una solución en sí misma. Hay que educar. ¿Y los educadores? O sea, los profes, los directores de escuela y demás, ¿qué te dicen de...? Sobre todo yo creo que les viene muy bien desde el hecho de concienciar nuevamente a las familias sobre el uso que están haciendo los menores. Porque muchas veces las familias mismas acaban no culpando, pero sí echándole ese proceso. La educación es de la escuela. Y los tutores y los profesores hacen lo contrario. La educación en casa también. Entonces, queda un poco la pelota en... Se están dando la pelota, sí, ¿no? juegan es que tú no le... Claro.
Entonces, no le motiva suficiente y por eso está con el móvil. Bueno, en parte sí. Entonces, la verdad es que la suerte que tenemos es que tenemos docentes que apoyan enormemente lo que estamos haciendo y para nosotros es súper importante. Porque si nosotros queremos ese feedback, que decir, no, es que esto no tiene para nada sentido, porque ya no se trabaja de esta manera, porque hay que trabajar de esta otra. O tiene sentido, pero faltaría añadir tal. Todo eso nosotros venimos aprendiendo lo de ahí. O sea, nosotros, por ejemplo, una cosa muy tonta, pero nosotros antes los límites se aplicaban a nivel de aplicación. Y ahora puedes aplicarlos a nivel de aplicación o a nivel de categoría de aplicaciones, por ejemplo, redes sociales. Entonces ahora tienes, bueno, pues Instagram, BeReal, bueno, todas. Ahora también puedes aplicarlos a nivel de categorías. ¿Por qué? Porque desde los docentes y de las familias nos decían, es que no sé lo que es BeReal, pero Claro. sí que son redes sociales. Entonces, para nosotros es súper importante empaparnos No todo te lo dejo posible. Instagram, vale, no te preocupes. Si Ya tengo Snapchat. Exacto. Sí. ¿Y cómo crees que a nivel general se está educando sobre la tecnología, sobre... No, lo que decías tú al principio, cuando empecé los talleres de STEM, había colegios que me decían, no, espérate, fuera porque esto es malo. Ahora hay un movimiento Muy potente. anti-pantallas, anti-tecnología, con estudios, ¿no? Que dicen, oye, la gente ya no sabe escribir Claro. porque están usando todo el rato iPads, problemas en la visión, por la luz de las pantallas, el scroll infinito, de que ya no sabemos hacer otra cosa. También nos estamos volviendo a veces menos creativos o resolutivos porque... Oye, no tengo, me meto ChatGPT y me lo dice. Entonces se ha generado un movimiento en estos últimos meses, bueno, que lleva ya tiempo, Sí. pero que se está cristalizando ahora más, ¿no? Los gobiernos están diciendo política cero tolerancia a pantallas, vamos a cambiar el modelo y demás. Pero por otro lado, el mundo Es digital. va hacia la tecnología. O sea, si no estás tecnologizado, pues te quedas atrás. Las empresas tienen que innovar, tienes que generar mejoras en procesos con la tecnología, la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que se está preparando a los chavales para el mundo de verdad? O sea, el mundo que luego se tienen que enfrentar y llegar a una empresa y saber usar todas las redes sociales y saber usar toda la tecnología y saber usar todos los sistemas. Creo que hasta ahora se ha tomado una postura de no tocar el tema, de dejarlo ahí un poco de lado. Y lo que ha pasado... Ya se pasará. Ya se verá, literal. O sea, ya se irá viendo a ver qué sucede con esto. Y ahora ha salido una postura contraria, completamente contraria, que es vamos a prohibirlo. Y creo que la solución está en los grises. Ese punto medio que es en, evidentemente tiene que haber una etapa en la que no tengan acceso a esas pantallas, no desde el hecho de que sean malas en sí mismas, sino que para esa edad no son adecuadas. Un menor de 3 años que esté consumiendo Instagram constantemente o TikTok constantemente con la cantidad de estímulos que tiene eso, ya sabemos que no es bueno, no es una opinión, sabemos que no es bueno. Ahora, si podemos seguir avanzando y en un proceso ya más maduro, 12, 13 años, empezamos a consumir pantallas de una manera adecuada, como herramienta de trabajo, como forma de ocio, como forma de hablar con las familias, como forma de comunicación, etcétera, ¿no? Tiene mucho sentido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que educar. A mí el planteamiento de prohibición hasta cierta edad no le veo mucho sentido porque me parece que es un poco tirar la pelota para adelante. Y no lo abordamos ahora el tema, lo abordamos en un par de años. ¿Vamos a cambiar algo en ello? La realidad es que no. La realidad es que el cambio reside en la educación. Lo que vamos a hacer es postergar esa edad. Mira, te cojo un símil, el alcohol. O sea, no, la edad para poder consumir alcohol son los 18. Y seguramente los estudios te digan que el primer contacto con el alcohol son los 12, 13 años. Sí, o menos. Sí, Entonces dices, ¿no? Lo prohibimos, y lo mismo que con el tabaco o con otra serie de cosas, ¿no? Y ahí es donde entramos en educación. Claro. ¿No? Con una pequeña diferencia. No hay ninguna cantidad de alcohol, ninguna cantidad de tabaco que sea buena. Esto sí. Yo creo que es un pequeño matiz. Parece una tontería, pero yo creo que es muy diferente. Es el hecho de no vamos a tratar esto como si fuera algo dañino en sí mismo, sino vamos a entender que el mal uso de esto es dañino. Pero hay que entender que es el mal uso de.
Sí, no hay un buen uso del tabaco. No hay un buen uso de... Eso es. No es. Vale, sí, pero un cigarro al día. No va desde ahí, ¿no? O sea, Me ha encantado tu matiz. sí, Muy es bien una traído, tontería. Es muy una bien tontería, traído. pero yo creo que es importante y que la gente que estamos en este tema tenemos que trabajar muchísimo en esto. 100%. Y en los pasos de cebra igual. En los pasos de cebra hay gente que se muere. No vamos a usar los pasos de cebra. No, vamos a enseñar cómo usar los pasos de cebra. 100%. Tenemos un mogollón de analogías sobre esto, podemos hacer. Me encantaría escuchar tu perspectiva, ¿no? Porque pues al final, ¿no? Tienes 23 años, te estás enfrentando al mundo empresarial, has lanzado tu propio emprendimiento, bueno, has estado emprendiendo desde pequeñito. Sí, podríamos decir. ¿Cómo crees? Pero también con ese emprendimiento te has enfrentado a muchas cosas, te habrás pegado muchas leches, habrás aprendido, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que se deben preparar los chavales para... No desde la tecnología, sino en general? O sea, ¿qué habilidades dirías? Oye, enfócate en estas cosas y te vas a comer el mundo. Es que yo creo que sin duda alguna la actitud es lo más clave. O sea, no creo que sea algo técnico, de aprender algo técnico, ciertas habilidades técnicas, sino en general, gente con ganas o motivadas es lo que yo creo que va a cambiar todo. O sea, yo en la carrera, algo que me chocó, yo iba con miedo. Yo iba con miedo porque dije, me meto en teleco, yo no sé programar muy bien. Claro, pero o sea, no es que me comparase, pero me encontraba gente que no sabía lo que era programar. Entonces era una diferencia muy grande porque nosotros veníamos de una actitud proactiva de hacer cosas. Y entonces yo creo que eso era un poco lo que enciende esa chispa, lo que te hace aprovechar mucho más la carrera, por lo tanto aprender más y por lo tanto luego poder formarte mejor. Todo el rato, es que es la actitud o un objetivo que luego acompaña esa actitud.Igual no me interesa tanto aprender historia, pero como tengo clarísimo que quiero ir ahí, voy a trabajar todo lo posible para llegar ahí. Y eso lo tengo, o sea, clarísimo que es cuestión de ganas. ¿Y siempre has sabido marcarte objetivos? No, ya te digo que en el Xavi antes de tercero de la ESO, no sé. Bueno, o sea, claro, o sea, con 10 años pues no eres consciente, pero me refiero a una vez que ya eres consciente de, hostia, no, hay que hacerse objetivos. Sí. Porque muchas veces no sabemos la teoría, pero no la aplicamos, ¿no? Entonces, tú dices la actitud, cojonudo, saber el objetivo, quiero conseguir esto. Creo que hoy en día la gente va a medio gas, ¿no? No me quiero arriesgar mucho porque tampoco me quiero hacer daño, porque me han dicho ten cuidado, porque no sé si lo sientes tú o tus amigos, la gente, ¿no? de tu edad y demás, que tú pones los medios de comunicación y todo es un desastre. Crisis, los alquileres, las hipotecas, los trabajos precarios, no sé qué. Entonces, claro, vas a cojonar. No sé si tú o la gente de tu alrededor dice, joder, es que esto es una mierda. Entonces, cambiar ese mensaje que nos han estado metiendo, pues es complicado. Pero tú eres un tío al contrario, ¿no? Que ve el vaso medio lleno y dices, todavía le puedo echar más, ¿no? En lugar de, no te tomes más que está medio vacío. Pero me gusta lo que has dicho de proactividad. Esto es algo que yo le digo, una de las cosas que yo le digo a los chavales cuando se van a ir a estudiar fuera, es ser proactivo, aprovecha las oportunidades. Y una cosa que has dicho antes también es, no tenemos dinero, pero tenemos tiempo. Sí, eso es verdad. Y el tiempo es lo que todo el mundo quiere. Entonces aprovecha, ¿no? Y lo que has dicho también de, hostia, ¿de dónde se me han ido estas 4 horas de TikTok? ¿Qué podía haber hecho usando ese tiempo? Hay una pregunta que le hacemos a todo el mundo que cierra un poco el Tengo círculo. poco dinero, si esa es la pregunta. No somos la revuelta. No vamos a ir por ahí. Ay. Tampoco te voy a preguntar la otra. Vale. Tengo más dinero. Pero ¿cómo crees que será la educación de los hijos de tus hijos? O sea, te quiero decir, esto va porque seguramente ni te hayas planteado tener hijos todavía. Digas, o si te lo has planteado, sí, yo tendré hijos en algún momento, pero hostia, para esto queda. Desde tu perspectiva, ¿no? Desde donde tú estás viendo que estás fomentando las áreas STEM y demás.
¿dónde crees que, o cómo crees que será, o cómo te gustaría que fuese? Porque a lo mejor dices, hostia, no, pues yo quiero que la educación, yo quiero que haya más Josemis. Yo quiero, por ley, tiene que haber un Josemi en cada aula. clase. Eso. Creo que va a ser más personal. Y creo que esto es algo que tenemos que ir sí o sí a ello. Y eso se va a apoyar con la tecnología. Estoy convencido que se va a apoyar con la tecnología. Es más, yo, bueno, tengo ya en mi entorno cada vez hay más profesores. Entonces tengo gente, pues eso, que usa... Es una tontería, pero utilizar herramientas como ChatGPT para personalización de exámenes me parece un puntazo para poder evaluar de formas diferentes a personas diferentes, que son cosas que ya podemos hacer hoy en día. Pero creo que se va a tender a personalizar todas las áreas, a motivar a la gente con lo que le motiva. O sea, nosotros, por ejemplo, el proyecto del Kansas este que hablamos, es un proyecto que dimos todo lo que se daba en la asignatura, pero motivadísimos, a las 2 de la mañana. ¿Por qué? Porque consiguió que fuera nuestro proyecto de ese año. Entonces, creo que viene desde intentar motivar, porque totalmente de acuerdo en que la gente, yo creo que sí que va a medio gas, intentar sacar ese medio gas y que sea gas y medio. Y creo que eso pasa por motivar individualmente a la gente, por explotar lo que a la gente nativamente le gusta, sabe hacer, y sobre todo el coeducar con los propios menores. Quiero decir, eso funciona, el hecho de regularse entre ellos creo que funciona súper bien. Y que uno pueda complementar al otro en ciertas tareas funciona súper bien. Y creo que eso, junto con la personalización, es lo utópico, creo, por lo menos en mi área, o en mi área en lo que me habría gustado, ¿no? Tengo a gente que me puede apoyar en ciertas cosas, yo le puedo apoyar a esa persona, y además tenemos algo que nos motiva y que es súper personalizado para nosotros y para nuestras ganas, intereses, etcétera. Yo creo que ahí va. Qué guay. Me ha molado mucho lo que dices de coeducar con el estudiante, porque estas generaciones no escuchan a los de arriba ni a los de abajo, es que se escuchan entre ellos y oye, ¿tú qué opinas? Y ¿tú cómo lo has hecho? Que creo que pasa en todas las generaciones también, es verdad, Sí, sí. Y lo de personalizar y usar la tecnología para personalizar, educar de manera diferente a las personas que son diferentes, porque la diversidad está y cada vez estamos en entornos más diversos y efectivamente, o sea, estandarizar creo que es un poco mediocre. No lo hace la industria, no lo vamos a hacer en la educación. Me encanta. Es que es un hecho. O sea, no lo hace la industria, no lo vamos a hacer en la educación. A ver si te escuchan. A ver si te escuchan. En eso estamos intentando también, que nos escuchen. Pues tenéis que escuchar a los cuidadores de España, del mundo, los zaindaris. Me encanta que haya esa raíz euskera también en el proyecto. Creo que también es reflejo del pueblo vasco, que es muy emprendedor y muy lanzado. Así que mola mucho. Enhorabuena por el proyecto. Y nada, espero que os haya molado. Bueno, vamos a dejar la página web y demás. Pues si quieres lanzar un mensaje al mundo de que escuchen y que digan, por favor, prestad atención a esto, toda tuya la cámara. Simplemente aprovechar el momento para hablar de que es en la educación el que va a definir cómo va a ser el futuro. Entonces, creo que apostar en la educación es ganadora, es una jugada ganadora. Y creo que el entorno digital tiene muchísimas oportunidades y es triste que las vayamos a perder por el miedo al mal uso de la misma. Entonces, apoyar eso e intentar aportar lo máximo posible en ese nicho. Pues muchas gracias, Xavi. A ti, a vosotras. Ya sabéis, zaindari.com. Eso es, .com. Y la limonada que nunca os falte en la nevera. Hasta luego, limones.